Muy buenas a todas, a todos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Antes de nada, recordarte que en mi web, andrescuadrado.com/blog, tienes acceso a los guiones del podcast y nada más entrar en la web, te va a salir un pop-up en el que puedes apuntarte a la newsletter en la cual te comparto todas las actualizaciones de este proyecto y las ideas, momentos y reflexiones que me van pareciendo interesantes. Solo has de poner tu nombre y tu mail y sin más estás dentro y nos iremos comunicando. Si os parece, vamos allá con el resumen del capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, en el mecanismo información, gestión, respuesta, vamos a empezar hablando de ello, a describir levemente lo que es la información que entra al sistema, la gestión que hacemos a 3 niveles, la respuesta que damos a nivel glandular y muscular, y con esto lo dejaremos un poquito explicado, pero para llegar a donde queremos llegar en el capítulo, os voy a hablar de la maduración del sistema nervioso central, del sistema inmune, y de nuestras creencias y conductas, y cómo con todo ello, entendiendo esta maduración, vamos a poder llegar a comprender que la situación que tenemos delante nuestro cuando tenemos un problema de salud o cuando tenemos un paciente realmente viene de una película de vida. No es esa foto que tenemos delante de nosotros o ese problema grave, ¿no?, con el que nos encontramos, sino que esto viene de algún sitio. Nos ayuda a entender un poco lo que son los problemas idiopáticos, que siempre se han llamado. Luego diserto levemente sobre si somos científicos con este razonamiento y con las cosas que hacemos, o si somos clínicos que lo que hacemos es buscar soluciones. Repito mucho el llegar a entender porque se trata de eso, ¿no?, de intentar entender muchas cosas y a veces no estamos en ello y no conseguimos entenderlo todo. Para acabar el capítulo y ahora este resumen, os explico un poco qué hacemos los osteópatas valorando, y me entretengo un poquito en ello, ¿no?, valorando y tratando, y cómo este mecanismo de información, gestión y respuesta nos ayuda a comprender y monitorizar qué estamos haciendo en consulta, ¿no?, qué valoramos, cómo mejora y cómo luego podemos dejar ir al paciente con seguridad. Y por último, hablo un poquito de la información que introducimos con técnicas como son la manipulación vertebral o la manipulación a nivel articular, técnicas que no acaban de entenderse, pero bueno, ya lo desarrollamos en el capítulo, ¿vale? Si os parece, cambiamos música y empezamos con el mecanismo información, gestión, respuesta. Muchas gracias. El mecanismo información, gestión, respuesta es un tema muy técnico y es el tema que vamos a tratar hoy, pero es lo suficientemente interesante e importante como para tratarlo aquí y darle el tiempo y las explicaciones necesarias. En osteopatía, este mecanismo por sí solo es la base del enlace neurológico, un lazo que nos permite entender y conectar diferentes partes del cuerpo que no tienen una continuidad, partes que se unen en sí por un lazo que es el sistema nervioso central, conectadas entre ellas a través de un canal eléctrico y químico. Este mecanismo se fundamenta en la percepción de la información y su transporte a las zonas de gestión, la gestión de esta información en el sistema nervioso central y la elaboración de una respuesta. Por sí solo, este mecanismo describe parcialmente cómo nos relacionamos, sobrevivimos y respondemos ante nuestro entorno y nuestro medio de relación. Si os parece, voy a ir por partes y vamos a empezar a hablar de la entrada de información. Lo que os quiero explicar es que la información del medio externo y de nuestro propio organismo se codifica información nerviosa, información que es capaz de reconocer el cerebro. Esta función la llevan a cabo los receptores, que son pequeños orgánulos a nivel celular, que convierten la información lumínica, química, mecánica, como es la tensión, la compresión, el movimiento, también el frío, el calor y otras informaciones, en impulsos eléctricos
que viajan a la región del sistema nervioso en el cual se procese esta información. Es algo muy complejo en su estudio, pero lo que hemos de entender es que en el cuerpo hay múltiples órganos para captar información del medio y también la información propia, para prepararse y tener herramientas para responder y autorregularse. Lo he explicado muy corto, pero que entendamos que lo que hay en cada parte del cuerpo, o en casi todas las partes del cuerpo y sobre todo en lugares estratégicos, es captores o estructuras celulares que se han organizado y se han creado para poder captar información del medio, es decir, transcribir lo que está pasando fuera y lo que está pasando dentro y codificarlo de forma que se convierta en un impulso eléctrico que aporte una información al sistema nervioso, ¿vale? Entonces, el segundo paso es la gestión de esta información. Entonces, la información que llega al sistema nervioso central va a ser reconocida, interpretada y comparada con los referentes previos que hay. Uno de estos referentes, por ejemplo, sería el esquema corporal. La comparación con el modelo ya presente lo que va a pasar es que nos permitirá buscar la respuesta mejor adaptada posible en cada momento. En función de la información que entra y de la respuesta que se da y del resultado de esta, se establece un aprendizaje que irá moldeando el modelo de referencia. ¿Os lo imagináis? Información que entra pero a la que no se responde de forma inmediata, sino que se compara con lo que ya se ha aprendido, con lo que ya hay, con la memoria que hay, y a partir de ahí es cuando se empieza a generar una respuesta, ¿vale? Entonces, este aprendizaje se entiende muy bien a nivel de la integración de movimiento y es la repetición de gestos durante el entrenamiento o en la recuperación tras una lesión. Es una de las cosas en las que se basa la rehabilitación, integrar, reaprender patrones perdidos, mientras el cuerpo va curándose tras una lesión. Este aprendizaje nos permite una adaptación y una progresión hacia un objetivo, pero hemos de entender que este aprendizaje y estas reacciones de adaptación no solo se dan a nivel neuromuscular, como hablamos en rehabilitación, sino que también en las propias células, generando, por ejemplo, resistencias celulares ante estímulos mantenidos o densificando tejidos ante estímulos físicos continuos. También lo vemos a nivel mental. Aprendemos para sobrevivir. No siempre aprendemos la mejor conducta, sino la que nos ha permitido salir con las mínimas consecuencias. Estas conductas son el resultado de muchas cosas, de los inputs que hemos recibido, de los procesamientos que hemos hecho, de las respuestas que hemos dado y del aprendizaje que hemos obtenido de todos ellos, de forma consciente, pero sobre todo inconsciente. De estas conductas y aprendizajes emergen creencias y valores, adquiridos o heredados, eso ya no lo sé, es un gran dilema, tal vez ambas. Esta gestión informacional básicamente se da en el encéfalo, ¿sí? En el cerebro, el cerebelo y el tronco, que son las estructuras que están dentro del cráneo. Y la podemos entender a 3 niveles. El primer nivel, en la base, es la gestión más primitiva, la que asegura la supervivencia, el control de la temperatura corporal, el control postural, el tono muscular, los centros para la respiración, la frecuencia cardíaca, parte de la digestión, el tragar, la tensión arterial, funciones básicas para el mantenimiento de la vida. En un segundo nivel de complejidad encontramos el que se denomina el cerebro emocional, ¿sí? Donde la información del medio se codifica con la connotación de peligro o tranquilidad, agradable o desagradable. Entran en juego las emociones, los referentes de vivencias previas. Se prepara el cuerpo para la calma y la regeneración o para la lucha o huida. Una implicación directa a este nivel es la del hipotálamo, una estructura que está en la base del cerebro y que activa el sistema nervioso autónomo, pero también los ejes endocrinos, al enlazar directamente con la glándula hipofisaria. Toda esta gestión de información se da en las sombras, sin que nos demos cuenta, de forma inconsciente. Nuestros tejidos lo saben, sienten cosas, pero no eres consciente de ello. En el tercer nivel de gestión entrarían las estructuras superiores del cerebro, con todo lo que implican las funciones cognitivas. Aquí, en este tercer nivel, es cuando ya entra en actividad, ya entra en juego la conciencia. ¿Sí? Este es un tema importante y que en otros capítulos os iré comentando.
Pero aquí el conocimiento, la atención, el lenguaje, la memoria, el razonamiento, digamos que se expresan o tienen su función en este tercer nivel de complejidad. Más o menos espero que lo hayáis entendido, ¿no? En una fase inicial hablamos de cómo sentimos y de todos los receptores que hay. ¿Sí? No los voy a explicar uno a uno porque sería un poco locura, pero que entendamos que recibimos información a nivel visual, auditiva, a nivel táctil, el gusto, el olfato, pero también la posición de nuestro cuerpo, el estado de nuestras vísceras, y todo esto se está gestionando en diferentes partes del sistema nervioso y os lo he ido explicando como por partes, ¿no? Lo que se da en la base, en ese primer sistema nervioso, por así decirlo. Luego, cuando ya se implica la parte más emocional, más arcaica, ¿sí? Esas emociones que aparecen. Y en ese tercer nivel ya cuando entra la cognición, asociar ideas, el asociar pensamientos. Y en esos 3 niveles de complejidad es donde generamos todas las funciones. ¿Para qué? Para dar una respuesta, que es el tercer nivel de este mecanismo. ¿Bien? Entonces, tras la gestión de la información, a nivel de estudio estoy hablando, viene la ejecución de la respuesta, ¿sí? En el cuerpo se da todo a la vez. Pero cuando lo estudiamos y lo queremos entender, lo tenemos que desglosar. Y en este tercer nivel, lo que estudiamos es la respuesta. Entonces, tras la gestión de la información, viene la ejecución. Se lleva a cabo a nivel muscular y glandular. Cuando el efector es el músculo, la respuesta va a ser tensión, movimiento y calor. La respuesta a nivel glandular va a ser química, mediante la secreción hormonal, con respuestas a nivel local, pero también a distancia, ¿sí? Imaginaros, por ejemplo, pues, que haya un estímulo que lo que haga sea activar la glándula hipofisaria y que segregue pues, ACTH, ¿sí? Pues la ACTH es la hormona que estimula el cortisol y esto dará una respuesta a nivel de la glándula suprarrenal. Viajará por la sangre y dará una respuesta a nivel distal. Pues sería hasta un poquito la idea. Entonces los ejemplos de esto son miles, así como las informaciones, aprendizajes, experiencias, referencias y las acciones que realizamos a diario. El ser humano ejecuta este mecanismo con multitud de reacciones por segundo, con unas referencias a nivel central que se van a ir remodelando con cada nueva información y acción, generando nuevos patrones, cada vez más eficaces y acertados para la supervivencia del individuo, en cualquier medio y con otros objetivos, como por ejemplo el de obtener un mayor confort, una mayor eficiencia, pero que entendamos un poquito toda esta globalidad. Esto es lo que define nuestra capacidad de adaptación. Por eso me pareció muy interesante hablaros de este mecanismo. Vamos a entrar en otro punto, que es la maduración del sistema nervioso central, porque es interesante que sepamos que un bebé viene al mundo con todas sus neuronas, pero con un sistema nervioso a medio construir. No es el cerebro de un adulto en chiquitito, sino que es un cerebro por acabar de configurarse y de formarse. Se va a ir creando y moldeando durante los primeros años de vida. Cuando nace viene con las funciones básicas y un cerebro emocional en desarrollo. Muy bonito a este nivel, si podéis, echarle un vistazo a una película que se llama Inside Me. Aquí visualizamos con personajitos, con dibujos animados, cómo se va desarrollando el cerebro emocional del niño, y está bastante bien explicado. La forma de moldearse precisamente es a través de la información que le va entrando, inicialmente por las caricias, el calor corporal, la sensación de seguridad, alimentos, agua, el confort de estar limpio. Es impresionante ver cómo va creciendo y aprendiendo de las cosas que le van pasando a nivel emocional, con las interacciones con sus cuidadores, y poco a poco ver cómo le van marcando los eventos, cómo aparece la tristeza, la ira, el miedo y el asco. Desde luego, una película que, si no la habéis visto, que supongo que sí, os la recomiendo. Aparte, me parece que acaban de sacar la segunda parte. Si entendemos un poquito a través de esta película cómo madura el sistema nervioso, vamos a pensar un poquito también en cómo madura el sistema inmune. Introduzco brevemente, pero es algo de lo que ya os he hablado en la serie sobre el sistema inmunitario. Pero también nos ayuda un poquito a entender esta maduración, a enlazarlo un poco con el lazo fluídico, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior de la serie de osteopatía. Al igual que la información entra en forma de caricias, de calor, de vivencias, de alimentos, a nivel inmunitario la información entra con el contacto con el medio. El tener un medio hiperlimpio y desinfectado limita las interacciones con el sistema inmunitario.
La entrada de antígenos, es decir, la entrada de sustancias ajenas al cuerpo, es muy importante en los primeros años de vida para evitar reacciones inmunitarias futuras, como pueden ser alergias o que luego algo con lo que no hayamos estado en contacto nos ataque cuando no toca, ¿sí? El contacto con animales, con el suelo, con el parque, con una suciedad media, podamos decir. Sí, tampoco es necesario que el niño gatee entre contenedores, simplemente es dejar que toque, que chupe, que se lleve objetos a la boca, que sepamos que no le van a matar en los próximos 10 minutos. Bien, un concepto a tener claro sería que el gel hidroalcohólico antes de los 18 años, pues solo usarlo cuando hayamos tocado pues algo que nos pueda hacer daño de verdad. Pues carne podrida, alguna persona o algún animal con una enfermedad contagiosa, ¿sí? Pero en situación normal, pues evitemos ese aislarnos del medio que, por ejemplo, nos genera el gel hidroalcohólico. Y lo que vengo a decir es eso, que no es necesario que nos lo pongamos antes de comer una manzana, por ejemplo. Pensad que la mayoría de las cosas que entran en nuestra boca, si no es cianuro, cicuta o cualquier otro veneno, tenemos los medios necesarios para sobreponernos a ellas y más aquí en nuestro entorno, ¿no? Donde las aguas están tratadas, hay un mínimo de higiene en todos lados, aunque bueno, a veces ves las calles y no lo parece. Entonces, si os parece, volvemos. Con la interacción con el medio, con un cuerpo que ha heredado la capacidad de reaccionar y adaptarse a él, con la actividad constante de nuestros sistemas aprendiendo en cada individuo, es la forma que tenemos de madurar, tanto el sistema inmune como el resto de los sistemas con los que venimos al mundo a medio fabricar. Vamos a seguir reconduciendo un poquito este tema y este capítulo, y a medida que crecemos vamos a ir desarrollando nuestra propia conducta. Sí, es otro tema interesante. Nuestras creencias, nuestra forma de movernos, nuestra postura y el cómo nos presentamos ante los demás. Si somos tímidos o extrovertidos se gesta en estos primeros años y en estos aprendizajes. Aquí las emociones no se aprenden, son universales. Son las respuestas heredadas de la especie. Pensarlo, ¿no? A un niño no se le enseña a reírse, no se le enseña a llorar, a que se sienta mal. Viene programado ya. Son los que nos permiten enfrentarnos al mundo, pedir unos cuidados y poder sobrevivir ante diferentes situaciones. Respuestas como la risa o el llanto, pero también respuestas invisibles, como la secreción de hormonas de estrés, como las catecolaminas, o la aparición de hipertonías musculares que aportan tensión al esqueleto del niño. Y lo que van a hacer es ir esculpiendo la forma de todos y cada uno de nosotros. Esto es súper interesante, ¿no? Cuando estudias la postura o cuando estudias biomecánica. Entonces, llegar a entender e interiorizar todo este concepto y sobre todo este mecanismo, ¿no? Y cómo funciona, más que el mecanismo, el cómo todo esto funciona durante toda la vida, ¿vale? Lo que nos permite es entender un poco, una parte de cómo el cuerpo y el ser humano se va construyendo a sí mismo y cómo entender esa película que es la persona. Sobre todo de cara a los clínicos, no tanto a pacientes o a público general. De cara a los clínicos, los médicos que me podéis escuchar, fisioterapeutas, osteópatas, que podamos entender que esa persona que se cruza con nosotros y que viene a pedirnos consejo y que le ayudemos, si entendemos un poquito cómo funciona y cómo este mecanismo le ha ido creando, nos permite poder llegar a comprender que algo que se considera idiopático, como es un dolor de espalda, es decir, que no tiene una causa, realmente sí que existe esa causa. Existen múltiples causas que han hecho que todo el mecanismo funcione mal durante mucho tiempo y eso es lo que da lugar a la situación en la que viene y la situación que tenemos que desbloquear. Esta forma de razonar que os estoy explicando y que para mí es completamente tangible, se considera no científica, porque todo esto que os estoy explicando realmente son múltiples variables que no están estudiadas al 100% y con la seguridad que ofrece el método científico. Es decir, realmente lo complementamos con mucha información rigurosa, pero es un marco conceptual que no se basa al 100% en la ciencia. O sea, se basa en el empirismo, en el conocimiento que nos transmitimos los alumnos a los profesores y los profesores sobre todo a los alumnos, pero, hostia, se mueve en una inquietud y en hacernos preguntas con cada caso, con cada nueva disciplina que afrontamos, que intentamos entender, ¿no? Cuando nos metemos en la biología, nos metemos en la fisiología, ¿no? Las personas que trabajamos en esto y que nos centramos en este tipo de casos, en el dolor funcional, en el dolor idiopático, en la fibromialgia, lo que nos mueve
realmente es la misma inquietud que en la ciencia, es decir, muchas veces las respuestas científicas llegarán, pero mientras tanto tenemos que ir trabajando. El mayor problema que yo veo a este nivel, en este debate, ¿no?, entre el cientificismo y los que pensamos de esta forma, este debate entre lo que dicen que es científico y lo que no, es que el ser humano es un sistema hipercomplejo, es decir, hay muchas entradas, muchísima gestión de la información y múltiples respuestas que se convierten en nueva información para otros sistemas. O sea, pensarlo es muchísima información, ¿sí? Muchos bits, como sería un ordenador, por segundo en todo el cuerpo. Entonces, en su momento, en el capítulo que hablamos con Alex Arnau, él dijo, ¿no?, que hay que hacer preguntas diferentes y hay que buscar entender a todo el ser humano para procurar dar las mejores respuestas en consulta. Y en ello estamos. Entonces, volviendo al mecanismo del que os estoy hablando y a los lazos, llegar a entender este concepto, los principios de la osteopatía, los lazos de los que os hablé y el lazo neurológico, que todavía no se he entrado mucho en profundidad, supuso un motor de cambio, tanto para entender cómo tratar a mis pacientes, ya que no se trata de luchar contra una enfermedad o contra un síndrome, sino de aportar nueva información, nuevos inputs que cambien los aprendizajes y los patrones que hay establecidos. Cuando tratamos con terapia manual, hacemos esto precisamente. Con el trabajo sobre el tejido, al trabajar manualmente, cambiamos o influimos en la información que reciben los receptores y lo que están mandando a nivel del sistema nervioso. Esto lo que hace es cambiar el influjo de información y variará el referente, aportando libertad para la creación de nuevas compensaciones, y de ellas aparecerán nuevos patrones de respuesta. ¿Os lo imagináis? En la sesión de tratamiento osteopático funcionamos así y la respuesta en muchos casos es inmediata. Los que habéis venido a verme, que sé que algunos pacientes me escucháis, os sonará cuando al final de la sesión vuelvo a pediros que os agachéis y miro cómo se mueve la pelvis, o vuelvo a traccionar de vuestro cráneo o a hacer una escucha a algún nivel, o volver a testar una vértebra, y lo que hago es compruebo que todo se mueve mejor, y normalmente es cuando damos por finalizada la sesión, o a veces lo que hago es a mitad de tratamiento recomprobar, y muchas veces me habéis visto como vuelvo a tratar hasta que yo veo que esa zona, sí, que ese bloqueo primario que yo había notado o donde yo pongo el fulcro para saber que el tratamiento ha tenido un efecto, realmente acabo viendo que eso se mueve. Esto es porque la información que acabo de aportar con mi tratamiento, y hablo en primera persona, pero me refiero a todos los osteópatas a los que vayáis a visitar, lo que ha hecho ese tratamiento es generar una nueva respuesta y que en adelante el cuerpo buscara nuevos patrones. Este es el motivo por el que siempre aviso que los días siguientes al tratamiento osteopático puedes estar más cansado, dolorido, con agujetas o incluso la sensación de estar acatarrado. Esta es una señal de que hemos cambiado cosas y que los mecanismos de autorregulación del cuerpo se han puesto a trabajar. La exploración osteopática se basa parcialmente en lo que os estoy explicando. Entonces, buscar en la arquitectura del cuerpo, en ver cómo responde el sistema y la mejor forma de entrar para poder devolver el trofismo, la inervación, la elasticidad y el cambio en las zonas donde detectamos alteraciones. Otro ejemplo, y aprovecho que estoy hablando del mecanismo información, gestión, respuesta y de estos cambios que genera el tratamiento, para meter un poco la idea de lo que se consigue con una manipulación. Cuando hablo de manipulación hablo de técnicas de alta velocidad que se suelen hacer a nivel vertebral, pero que también se hacen en otras articulaciones, y que es una técnica muy popular y que se juega un poquito con ella. O sea, yo no paro de ver en Instagram gente manipulando y tal, y creo que no se acaba de entender lo que generamos, ¿vale? Entonces, tras una manipulación, ¿sí?, de este tipo de técnicas de alta velocidad, lo que suele pasar es que la persona nota un cambio muy rápido y se siente liberada, ¿sí? Esto mucha gente lo atribuye por el crujido que hace la articulación, ¿no?, el ruido que hace al manipularla, y mucha gente lo entiende como el reposicionamiento de los huesos en su lugar correcto, ¿no? Hay gente que dice, me has recolocado. Y no es eso. Es algo que aún se escucha, pero os quiero aclarar una cosa, y es que no recolocamos nada. Lo que hacemos es cambiar la información aferente, es decir, la información que los receptores están mandando al sistema nervioso, y esto lo hacemos al elongar, al movilizar o al inhibir una estructura. Y ese cambio en la información es lo que suele dar esa sensación de libertad.
Y muchas veces es que cambia el movimiento completamente, ¿no? Y es lo que refieren los pacientes, ¿no? Esa sensación, y todos los que nos hemos tratado a este nivel son sensaciones que recordamos con claridad, ¿no? Esa libertad después de una manipulación. Y todo esto se entiende, o al menos yo lo entiendo, al aprender a interiorizar este mecanismo del que os he hablado hoy, y su expresión y su desarrollo continuo y masivo en el ser humano. De forma práctica, de cara al oyente, al paciente, a todo el que haya llegado hasta aquí, que tiene mérito que lleguéis hasta aquí, muchas gracias, esta información te puede ser útil para entender por qué tu osteópata te trabaja la boca cuando tu dolor está en la región dorsal, o cómo, por realizando ejercicios y movimientos repetitivos a nivel lumbopélvico, podemos obtener beneficios a nivel abdominal o a otros niveles. Este mecanismo que os he descrito está en las primeras páginas del Guyton, que es el tratado de fisiología, al menos el que yo me empecé a estudiar en su día, cuando hablamos del sistema nervioso. O sea, yo hace ya unos cuantos años empecé a oír hablar de este mecanismo. Nunca me lo han explicado tal cual os lo he explicado yo, pero sí que me desglosaron muy bien explicado por los receptores, las zonas de gestión, y la primera recepción que yo tuve de esto fue allá por el 2009 cuando hice posturología, pero realmente lo acabé de entender perfectamente más adelante cuando me empapé de la filosofía osteopática y dentro de lo que es el lazo neurológico de la osteopatía, que a mí en su día me lo explicó Jean-François Fabre, que es un gran osteópata que ya murió hace unos años, ¿vale? Y aparte lo explicaba realmente bien. Aunque, como ya he dicho, con este mecanismo entendemos un poco más allá cómo otros sistemas se expresan, reaccionan, se desarrollan y responden ante las inclemencias de la vida. Es un mecanismo que explica la globalidad y las uniones dentro del cuerpo con el cerebro como nexo de unión. Pero recordad que hay más lazos y más principios para entender la filosofía de la osteopatía. Como veis, estoy en ello. Hasta aquí un nuevo capítulo. Recordad dar una buena valoración, compartirlo si habéis llegado hasta aquí, hablar del programa y lo que consideréis si os ha gustado. Ha sido un placer y hasta siempre.